esta definición de Susana Tamaro de qué es un proyecto, porque muchas veces se entiende en la escuela que los proyectos es algo que yo, maestra, planifico, yo, maestra, pienso, yo, maestra, organizo y luego los niños hacen. Pero la que se ha desarrollado he sido yo, porque ha sido mi cerebro el que ha pensado, ha organizado, ha planificado y lo ha visto todo. Y ellos solo hacen. Entonces, bueno, pues como veis, el proyecto es algo que debes imaginar. Debes imaginar primero. Después de haberlo imaginado, debes fabricarlo. Es algo que tú te planteas, que piensas y que después haces y construyes. Es algo así como un puente, tú puedes ir al otro lado del puente, pero no puedes hacerlo si antes no lo construyes. Para poder pasar tienes que construir el puente. Al otro lado del puente está lo que buscabas. Entonces, nosotros vamos a ir viendo cómo lo hacemos en la escuela y volvemos a lo mismo, a interrumpir cuando queráis, vamos a ver. Lo que queráis. Los proyectos, trabajar por proyectos significa trabajar, instalar en la mente de los niños, desde la edad más temprana, la indagación, la búsqueda y la investigación. Un proyecto que no permita que los niños aprendan a indagar, a buscar, a cuestionarse. La ciencia empieza, por las cuestiones que uno se plantea. A mí viene un estudiante que quiere hacer la tesis doctoral y yo le digo que me diga qué preguntas se hace. Porque el origen está ahí en saber preguntar. ¿Qué preguntas se hace? Y ahora, esas preguntas tendremos que darle respuesta. Por lo tanto, trabajar por proyectos es qué manera tengo yo de entender o no la escuela. En una escuela tradicional es imposible. Si yo considero que el conocimiento se construye de manera interdisciplinar, no se puede luego trabajar en las aulas de manera disciplinar. Por tanto, es una opción ideológica, más allá que una opción pedagógica. Es otra manera de concebir a la ciudadanía, trabajar por proyectos. No es una moda, como la inclusión no es una moda. La inclusión es una necesidad social para transformar esta sociedad. La inclusión educativa es para que los váteres que vayan a los restaurantes también sean inclusivos. Las barras de los bares no pueden medir unos 14, no sé si hay una persona que mide 75 centímetros. ¿Cómo pide un cubata una persona de baja estatura? ¿Como garbancito? Entonces, hablar de inclusión es hablar qué sociedad queremos construir. ¿Está claro o no está claro? Entonces, muchas veces se habla como si fuera una novedad. No es una novedad, no es una moda, es una necesidad social para evitar los desequilibrios. De eso se trata. Y por tanto, la escuela lo que tiene que hacer es proyectos lo más equitativos posible, si queremos evitar los desequilibrios. Y hay que trabajar de manera unida. La administración educativa, yo le contaba a las dos familias, vienen a mí. Sí, yo no entiendo. Yo no tengo nada porque soy profesor universitario y yo las familias las recibo y trabajamos en familia allí en la facultad. Bueno, pues a mí me dan todos los años dinero, o cada 2 años me dan dinero la Junta de Andalucía para investigar. Y yo le mando informes. Y luego la Junta de Andalucía no pone en práctica los informes. Y digo, ¿pero para qué me dan dinero para investigar? Y luego ustedes no ponen en práctica lo que investigo. No hay voluntad de cambiar. ¿No lo entienden ustedes? Ustedes eso no lo entienden. Y se gastan el dinero. Les digo más, este año la consejera de Educación, que había Adelaida de la Calle, nos dijo el día 10 de abril a María José y a mí que una experiencia que yo proponía hace tiempo, sin pedirle una gorda, de llevar 10 colegios, 8 colegios, uno en cada una de las provincias de Andalucía, llevando el proyecto Roma, con unas condiciones, establecer un convenio y íbamos a firmarlo. Pues bien, quitaron la consejera y murió el proyecto. O sea, la consejera que le sigue no continúa. ¿Esto cómo es? ¿Ustedes entienden las cosas? Bueno, y ahora, pues ahí morirá el proyecto. En donde solo les decía, yo
lo único que quisiera es que en los centros en los que yo voy a asesorar o vamos a llevar el proyecto Roma, que el 40% del profesorado sea gente que sepa el proyecto Roma y el 60% pues los derechos que tenga cada uno de los maestros o maestras de acudir a ese centro. Y enseñarle. Y me ponía a su servicio, sin ni una gorda. ¿Tú me oyes, querido? Pues no. De aquí, ya, yo saldría feliz de aquí si 5 personas al final me dijeran que quieren llevar a cabo el proyecto Roma. Sería el hombre más feliz. 5. He dicho 5. Yo no he dicho 248 que hay. No. He dicho 5. Sería el hombre más feliz. Me iría a Villena a las 3:30, a las 4 diciendo, cojonudo, ha valido la pena irme a Almansa. A ver si salen 5 de aquí y dicen, quiero llevarlo a cabo. O algo parecido. Vamos. Bueno, vamos a ver si terminamos sí. esto. Vamos a ver cómo hacemos los proyectos de investigación, ¿vale? Nosotros planteamos que antes de empezar a trabajar por proyectos siempre tenemos que hacer lo que llamamos las cuestiones previas. Solo las voy a nombrar porque después las vamos a desmenuzar, ¿vale? Lo que llamamos cuestiones previas es como abono el terreno para poder sembrar, porque si no abono ese terreno, todo lo que siembre se va a morir. Entonces, invertimos un tiempo al inicio de curso en lo que llamamos cuestiones previas que iremos viendo después. Y los proyectos de investigación tienen una secuencia, o sea, siempre hay una asamblea inicial, que es donde surge la situación problemática, porque hacemos proyectos de investigación para resolver situaciones problemáticas, siempre lo iniciamos en una asamblea, después de esa asamblea, para poder resolver esa situación problemática, elaboramos un plan de acción, pensamos qué vamos a hacer, se elabora ese plan de acción, ese plan de acción que hemos elaborado y eso que hemos pensado lo llevamos a la acción y después lo evaluamos en una asamblea final. Siempre tiene la misma secuencia, asamblea inicial, plan de acción, asamblea final, que además la asamblea final termina convirtiéndose en la asamblea inicial del proyecto siguiente, porque los proyectos siempre están unidos, enganchados. Uno, al cerrar uno, abre la puerta al otro. De tal manera que tienen todo el currículum organizado y enganchado y secuenciado de manera lógica. ¿Qué pasa? Miguel planteaba que somos vigoskianos, que seguimos a Vygotsky, y lo que es la secuencia que estamos llevando no es ni nada más ni nada menos que eso. Surge la situación problemática. Vemos qué sabemos de esa situación problemática. Estamos haciendo una evaluación inicial. Estamos viendo el nivel de desarrollo actual que tenemos. ¿Dónde está la clase? ¿Cuál es nuestro momento? Para resolver esa situación problemática, investigamos los grupos heterogéneos y en esa investigación, que es donde estamos con el plan de acción y la acción, es la zona de desarrollo próximo. Y después llegamos a la evaluación, que es la asamblea final, y ahí vemos qué hemos aprendido. O no hemos aprendido y por qué, claro. Y entonces ese es nuestro nivel de desarrollo potencial que vimos al inicio. Cuando vemos en la asamblea inicial, nivel de desarrollo actual, tenemos que llegar aquí para resolver la situación problemática. Luego, nivel de desarrollo actual, nivel de desarrollo potencial y lo que hacemos en medio, que es la investigación de los grupos heterogéneos, es la zona de desarrollo próximo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la escuela? Tener a nuestro alumnado en permanente zona de desarrollo próximo, porque un proyecto engancha a otro, volvemos a marcar el nivel, la zona de desarrollo próximo, en el momento que estamos en la asamblea final ya es el nivel de desarrollo actual y nos estamos marcando otro nivel de desarrollo potencial. ¿Vale? Esa es la secuencia que siguen los proyectos. ¿Ibas a decir algo? Sí. Vamos al origen de los proyectos. Y el origen de los proyectos nace con Kilpatrick y con John Dewey. Por tanto, nosotros seguimos lo que dice la pedagogía. Jamás ellos dijeron que el proyecto parte de las necesidades del profesorado. O sea, yo me harto de reír, pero de reír y me troncho cuando alguien dice con 4 años que hacen un proyecto sobre la Gioconda. Vamos, que los niños de Almansa se plantean la Gioconda, una mierda, que no. A mí los niños de 4 años de Almansa se pueden plantear cuestiones como que esta mañana pues ha llovido y se ha caído mi abuela y se ha partido, no sé, situaciones de aquí, yo que sé, algo de Almansa, pero vamos, ¿esto qué es? Me decía una maestra de 5 años, estamos haciendo un proyecto sobre la fauna marina. Hostia,
Sobre la fauna marina. Niños de 5 años, pues son biólogos o qué. Y me dice, no, es que le interesó muchísimo la fauna marina. Los niños, ¿cómo? Dime, cuéntame, Rosita, ¿cómo hiciste eso? Y me dice que una niña dijo, el agujerito de la ballena. Digo, coño, ese es el proyecto, no la fauna marina. ¿Por qué la ballena así? Eso se hace en los niños de 5 años, el agujerito de la ballena. Investigamos qué pasa con el agujerito de la ballena. Eso sí, pero la fauna marina, no. O sea, no se puede llevar la academia a lo que es el conocimiento más, no sé, cercano a los niños. Los proyectos son situaciones de la vida real, Lo otro es academia. En Finlandia se trabaja el aprendizaje por fenómeno. El gran problema que tenemos es cómo pasar de la doxa, o sea, de lo vulgar, al episteme, al conocimiento. Eso es el problema que tenemos en educación. ¿Cómo despertamos eso? Porque claro, siempre se dice, no, es que de las situaciones de la vida real. No, es que justo es por inducción. El aprendizaje empieza ahí, en la inducción, y no desde la deducción, no desde el axioma. O sea, Pitágoras, base por altura partido por 2. ¿No era eso? No, ese no es Pitágoras. A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Ese era el Pitágoras, ¿no? Sí. ¿Es eso, no? Sí. Bueno, pues eso. Pero lo importante es el axioma. Si tiene un lado que mide, un cateto que mide 3 y el otro mide 2, ¿cuánto mide la hipotenusa? Y le ponen bien. Ya está. ¿Eso sabes Pitágoras? Ahora, ¿cómo surge Pitágoras? ¿Por qué surgió en la historia de las matemáticas Pitágoras? ¿Qué necesidad social vino Pitágoras a resolver? Eso es lo que tienen que averiguar. ¿Qué pasa por altura partido por 2? ¿El área del triángulo? ¿Pero cómo surge eso? ¿Entienden ustedes lo que yo quiero decir? O sea, la tecnología en matemáticas no tiene que ver nada con la educación matemática. Una cosa es la tecnología simbólica de las matemáticas, un algoritmo. Pero un algoritmo es la síntesis de un pensamiento complejo. Einstein, para decir E igual a mc cuadrado, la jodió. Bendito sea para llegar a E igual a mc cuadrado. Y la de ¿cómo se llama? Y la de pizarras que llenaría de fórmulas. Leo, el sistema solar es una ecuación diferencial. ¿Aquí hay algún matemático? ¿Hay un matemático o una matemático? ¿No? Sí, por ahí. ¿Dónde está? Aquí delante. Ahí, eres matemático. Y me dice, el sistema solar se explica con una ecuación diferencial. Y ahora yo le digo a la amiga matemática, dígame usted qué es una ecuación diferencial. Y me dice, pues no lo sé, o sí lo sabe. Y dice, pues es la ecuación de una función más el radical de esto. ¿Y cómo se hace eso? Y eso se tiene que llevar a la vida ordinaria. Entonces el sistema solar, no me entra en la cabeza. O sea, mi cabeza no es matemática, como un matemático. No me entra eso. El sistema solar, cuando los niños estudian que el sistema solar se explica con una ecuación diferencial, o estudian el sistema solar y tienen los planetas y tantas distancias, y este se llama así, este se llama asado, y patatí, y patatá, ¿no? ¿Cómo estudian el sistema solar? ¿No lo estudiáis así? ¿O no se estudia así? ¿Se hacen ecuaciones diferenciales? Nadie habla. Bueno, pues nadie habla. Bueno, quiero decir, ¿qué tipo de pensamiento estamos generando en los niños y en las niñas? ¿Qué tipo de pensamiento? Entonces, los proyectos es para instalar, para meter ahí, para instalar en la cabeza la indagación. Niño, tú has venido a este mundo a indagar, a buscar, a investigar permanentemente, a preguntarte, ser un preguntón. Los niños tienen que ser preguntones en la escuela. Tenéis que preguntar, Miranda, continuamente. Tenéis ganas, preguntar. Eso es lo que tienen que ir a la escuela, a preguntar. Luego le dicen, niña, cállate, que ya... No, a preguntar. Eso es lo que tenemos que hacer, despertar a los niños que sepan preguntar. Entonces, los proyectos es una opción pedagógica, ideológica. No es por decir, no queremos los libros de texto. No es cuestión de no querer. Los libros de texto es una vía de información, como hay otras. Pero si llevan ustedes la biblioteca metida en el bolsillo, si el que más sabe de todo eso es este que le dice, dime quién es Fleming, y te lo dice. Vamos,
La biblioteca está en el bolsillo. Ahora, lo que no tiene es para pensar. Aquí no piensa. Este no piensa. Eso es lo que tienen que hacer los niños, aprender a pensar. Bueno, entonces, las cuestiones previas. Vamos a empezar con las cuestiones previas. Rápidas para... ¿no? Yo no hablo, no. Vamos a empezar con las cuestiones previas. Lo primero que tenemos que hacer es conocernos. ¿Qué pasa? Pues que cada año, cada curso, nosotros empezamos las clases con las clases vacías. Con las clases vacías, nada, no quitamos las sillas, las mesas y los armarios porque sería hacer una mudanza, pero los tenemos así como arrinconados. Y vaciamos todas las paredes del colegio. Nosotros en junio lo que hacemos es quitar todo lo de las paredes. Y cuando llegan en septiembre los niños y las niñas se encuentran con el colegio pelado, vacío. Eso es justo todo lo contrario de lo que se hace normalmente. Porque el 99,9% de las veces lo que hacen las maestras y los maestros, sobre todo los de infantil, del día 1 de septiembre al día que empiezan las clases es hacer flores, poner cositas bonitas y pegarlas en la pared para que todo esté estupendo. Para que cuando lleguen los niños y las niñas ya esté todo construido. Nosotros les damos un espacio por construir y les damos un espacio para hacer juntos. Entonces, se encuentran con todo vacío. Y lo que hacemos es dedicar el tiempo, los primeros días, el primer mes, a conocernos, pero a conocernos en profundidad. Sí, un momentillo, yo sé que os vais a conocer. Quiero decir, es que esto no lo hacen porque son muy limpios, no, sino porque los niños tienen que construir el concepto de espacio y tiempo. No se puede aprender a leer y a escribir, si los niños no tienen el concepto de espacio y tiempo. La lectura es el dominio del espacio. O sea, aquí, en esta botella, pone Chobar, Consu, 50 centímetros. Está en el espacio. Leo, Chobar. Pero si yo me voy mañana me voy a mi casa, pero el lunes o el martes, a otro sitio, y veo una de estas parecidas, digo, oye, la botella del otro día en Almansa, ¿cómo se llamaba? Chobar. Ya no está en el espacio, está en el tiempo. La lectura es un proceso que se construye en el espacio y la escritura en el tiempo. No existe proceso lector-escritor, sino proceso de lectura y proceso de escritura. Que además aparece en momentos distintos también en el desarrollo de los niños. Y la escuela, y esto escrito, y esto escrito, y esto escrito. No, la lectura... Básico para la lectura, el espacio. Si no domina el espacio, entonces los niños construyen el espacio. Y por eso no hay nada en nuestras clases. No hay nada porque ellos lo construyen el espacio. Eso de las clases de infantil de todo el país, llenas de patitos, de patitas, de no sé qué, de A, E, I, O, U, del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 0, y fotografía de no sé qué, no sé qué. Está invadido. Vamos, yo creo que un niño de 3 años, cuando ve una clase invadida con tantos carteles, se tiene que acojonar, diciendo, Dios mío, ¿dónde me he metido? Cuando además hay incongruencias, porque oficialmente en infantil, en 3 años tienen que hacer del 0 al 9, ¿vale? Creo que ya prácticamente en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestro país, es prácticamente imposible que llegue un niño a la escuela con 3 años que no conozca muchos más números que el del 0 al 9, porque le dan a la tablet y saben de qué va. O sea pero bueno, del 0 al 9 termina infantil con el 99, me parece que es. O sea, como si los niños de 5 años no supieran cuál es el 1532, pero bueno. Pero no saben si son naturales o enteros. Eso no lo saben. ¿Los maestros saben la diferencia entre números naturales y enteros? ¿Y los números radicales? ¿Y los números complejos? ¿Ustedes creen que un niño de 4 años puede saber decir 4 menos 5 igual a menos 1? O sea, un niño de 4 años, a 4 le quito 5. ¿Cómo le va a quitar a 4 5? ¿Ustedes le quitan a 4 cosas 5? Serán magos. Pues entonces, pero sí la cultura se ha inventado y ya no son números naturales. Ya inventamos en las matemáticas uno que se llama número entero. Y entonces ya entran los negativos. Y claro, ya sí. Pero tienen que entrar otro conjunto de números que se llaman enteros.
Y entonces sí, en los números enteros sí se puede restar, pero en los números naturales no, ni dividir. ¿Y por qué no le enseñan eso a los niños? No, tienen que restar. Y por orden de Billy, pero por magia, 4 menos 5 menos 1. Y un niño de 5 o 6 años, hostia, menos 1. Luego dice, me debes 1. Sí. Vamos a seguir. Entonces, está todo el colegio vacío y empezamos a conocernos. ¿Cómo empezamos a conocernos? En la estrategia fundamental que tenemos dentro del proyecto Roma, en la asamblea. Para nosotros la asamblea es imprescindible, porque es el espacio que tenemos para compartir, para comunicar, para aprender, porque la cantidad de aprendizajes que se dan en una asamblea. Y no estamos hablando de la asamblea de rutina que se hace en infantil todas las mañanas, que llegan y empiezan con la asamblea, sino estamos hablando de ese espacio donde realmente se está produciendo aprendizaje. Y empezamos en la asamblea a contarnos cómo somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo estamos, qué no. Pero no solo eso, sino que nosotros, profesorado del Proyecto Roma, sabemos que todos los niños y todas las niñas que tenemos delante de nosotros son personas que piensan, que se comunican, que sienten y que actúan. Y sabemos que para poder pensar es imprescindible que pongan en acción los procesos de percepción, de atención, de memoria, de organización del espacio, de organización del tiempo y de planificación. Y entonces lo que vamos haciendo es, en ese conversar con nuestra clase, con nuestras niñas y con nuestros niños, vamos haciendo una matriz donde vamos recogiendo información de cómo percibe cada uno de nuestros niños, de cómo atiende, de su memoria, si recuerda, si reconoce, si retiene, cómo organiza el espacio, cómo organiza el tiempo, en nuestro conversar con ellos. Y yo me doy cuenta si tengo una niña que oye más de lo que habitualmente oye y tiene una percepción que lo pilla todo, y lo voy anotando. No lo anoto allí en la asamblea, sino que voy eso y después voy recogiendo, pues mira, fulanita me da cuenta que tiene una percepción increíble, o que este niño a lo mejor no ve bien. Y vamos sacando la matriz de cada uno de ellos. ¿Cómo se comunican? Si su lenguaje es rico, si nomina, si sabe leer, si no sabe leer, si escribe, su lenguaje matemático cómo está, su lenguaje plástico, y vamos haciendo el arte, una evaluación de cómo son. Y esa es nuestra evaluación inicial. No le pasamos un examen de lengua, de matemáticas, de conocimiento del medio la primera semana, que ya nos vale, que llegan después de todo el verano, de habérselo pasado estupendo, y a día 12 de septiembre o 13 de septiembre lo primero que se encuentran los chiquillos es con un examen de lengua, con un examen de matemáticas, con un examen de conocimiento del medio. Dios mío, que ya no lo tenían que hacer a nosotros, a ver si aprendíamos y dejábamos de hacerlo. Entonces vamos haciendo esa evaluación inicial, vemos si conoce las normas, cómo está en afectividad, si las conoce, si las cumple, si ponen en uso los valores, qué valores pone habitualmente en uso o cuáles no, y cómo es su contexto familiar, cómo es su entorno social, cómo es, si es una persona autónoma, si no lo es, si tiene una autonomía social que le permite ponerse en contacto con los demás, si tiene una autonomía personal que le permite hacer cosas, su autonomía moral, si habitualmente distingue el bien del mal y elige entre el bien y el mal. Vamos haciendo esa matriz de cada uno de los niños. Eso es conocernos. Y hacemos esa evaluación inicial, ¿vale? ¿Qué pasa? Que solo hacemos... También la maestra tiene que hacerlo. También, claro. Es una parte más de la clase. Eso lo hacemos todas las clases, pero eso lo hacemos también todo el cole. Y nos vamos conociendo todo el cole. En mi colegio, todos los niños y todas las niñas y todas las maestras nos conocemos todos. Nos conocemos todos perfectamente. Y sabemos en dónde estamos, quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, porque vamos haciendo esa matriz, ese conocernos. Mientras estamos haciendo ese conocernos, vamos organizando nuestros espacios, porque la clase, recordar que está vacía. Y claro, el primer día puede estar vacía y están todos de pie, y de pronto alguien dice siempre, ¿por qué no cogemos las sillas y nos sentamos? Bueno, pues vamos a coger las sillas y nos sentamos, y se van sentando. Pero vamos organizando nuestro espacio en función de para qué estamos allí, para qué hemos ido a la escuela, a qué vamos a la escuela, que es otra pregunta que hacemos siempre. Pues a la escuela vamos a aprender. Vamos a aprender. ¿Y qué tenemos que hacer para aprender? Y siempre hay uno, los del cole ya no, porque ya eso, pero siempre viene alguno de fuera y te dice, estudiar. ¿Eso qué es? Estudiar. Para aprender hay que estudiar, sí. ¿Y qué estudiamos? Bueno, pues venga, vamos a estudiar. ¿Qué estudiamos? Yo qué sé, señor, lo que tú digas. ¿Cómo que lo que yo diga?
Pues lo que viene en el libro, pero si no tenemos libro, ¿cómo lo hacemos? Entonces ¿qué necesitamos hacer para aprender? Y los niños y las niñas van tomando conciencia que no pueden aprender si no ponen sus sentidos y tienen alerta su percepción para poder aprender. Que si por los sentidos estamos recibiendo muchísima información, pero solo procesamos aquella en la que hemos puesto nuestra atención. Entonces, que para poder percibir tenemos que atender, porque si no atendemos, no percibimos lo que nos llega. Y hay muchos juegos, lo hacemos hasta divertido, porque muchas veces decimos, venga, vamos a cerrar los ojos, vamos a ver cuántas cosas escuchamos. Y empiezan a darse cuenta que cuando prestamos atención, escuchamos muchísimo más que lo que habitualmente nos está entrando por el oído, que nos entra muchísima información a la que no le hacemos ni caso. Y oímos muchísimos sonidos que no le hacemos caso. Pero si prestamos atención empezamos a oírlos. O no es lo mismo lo que habitualmente percibimos por la piel sin prestar atención a que cuando nos paramos y decimos, vamos a ver qué noto por la piel. Y de pronto te empiezas a dar cuenta que notas los calcetines, si le pones atención. Y notas la camiseta que te está rozando en el hombro, la notas, que normalmente no la notamos al cabo del día cuando eso, o que notas que si te está haciendo, me acuerdo que un niño decía, señor, estoy notando la goma de los calzoncillos. Digo, pero normalmente no la notas. Dice, yo no. Digo, ¿y por qué la estás notando ahora? Y dice, porque estoy atendiendo. Ah, pues ya un niño, ya no tenemos que comerle la cabeza, decir, oye, que tienes que prestar atención para atender. No. Es consciente que si no pone la percepción a funcionar y si no pone la atención no se va a enterar de nada de lo que pase. Pero además tiene que saber que todo eso que está percibiendo y a lo que le ha prestado atención lo tiene que reconocer. Y si lo reconoce, lo recuerda. Y si lo recuerda, lo retiene. Luego ya no le hablamos de que te lo tienes que aprender de memoria, sino que la memoria es que reconoces las cosas. Si las reconoces, las recuerdas, y si las recuerdas, las retienes. Entonces, ese proceso es el que nos puede decir, ya lo tengo grabado en mi memoria, perfecto. Pero además eso que has percibido, a lo que le has prestado atención, y lo que has retenido, lo tienes que situar en el espacio y lo tienes que situar en el tiempo. Porque si no lo sitúas en el espacio y no lo sitúas en el tiempo, no te sirve de nada. Está absolutamente descontextualizado. Entonces, ya saben que cualquier cosa que hagamos en la escuela, ellos la tienen que situar en el espacio y la tienen que situar en el tiempo. ¿Vale? Y entonces van haciéndose conscientes de qué es lo que hace su cerebro para poder aprender. Y a eso le han tenido que poner nombre. Y las cosas tienen nombre. Y si no lo sabemos, lo tenemos que buscar. Luego ya no tenemos que rompernos la cabeza con decir, niño, es que tienes que aprender. No, es que, ¿sabes cómo se llama eso? Pues si no sabes cómo se llama, vamos a buscar su nombre. Y entonces vamos aumentando el vocabulario de una manera natural. Y les vamos haciendo personas cultas en su lenguaje. Y les enseñamos a hablar en estar en asamblea mientras nos estamos conociendo, porque hay que argumentarlo todo. Nosotros decimos que en una asamblea un niño o una niña puede decir cualquier cosa, lo que quiera, todo está bien decirlo, si cumple con dos cuestiones. Primero, que lo argumente y segundo, que no hiera a nadie, que no falte al respeto a nadie. Entonces, si lo que tú estás diciendo lo estás argumentando y no hiera a nadie el respeto, puedes decir lo que tú quieras, aunque sea la barbaridad más gorda del mundo. Argumentala, que ya te contraargumentaremos los demás. Y nos pondremos de acuerdo. Y nos ponemos de acuerdo argumentando, en ese argumentar y contraargumentar. ¿Cuándo llegamos a un acuerdo? Pues justo en el momento en que alguien argumenta algo y los demás no pueden rebatírselo. Hemos encontrado el argumento más poderoso, se acabó. Ahí hemos llegado a consenso. Se saturó. Y nuestros niños y nuestras niñas saben que tienen que llegar a consenso a través de los distintos disensos. Y entonces ya no vale decir, yo quiero hacer esto. ¿Por qué? Porque me apetece. No, me apetece, no es argumento. ¿Qué pasa? Que nos dicen, es que eso es un proceso muy lento. Por supuesto, es un proceso lento. ¿Y podemos estar para tomar una decisión mucho tiempo? Claro. ¿Un día entero? Claro. ¿Y 2 días? Pues claro. ¿Qué pasa? Que entonces dicen, pero ¿perdéis el tiempo? No, lo estamos ganando. Porque en ese proceso de argumentar se está produciendo aprendizaje, se está organizando el pensamiento de nuestras niñas y nuestros niños, están reorganizando todo, entonces ahí se está produciendo muchísimo aprendizaje, no estamos perdiendo el tiempo, lo estamos ganando. Entonces, no pasa nada,
y hacemos asambleas en el cole, hacemos asambleas de clase, hacemos asambleas de portavoces, que no, dicho otra cosa, nosotros no tenemos delegados ni delegadas, porque nuestras clases no delegan en nadie, sino que tienen portavoces, es la persona que lleva la voz de la clase a la asamblea. Entonces, no pueden tomar decisiones, sino que la decisión la toma la asamblea. Entonces, tenemos asambleas de clase, asambleas de portavoces y asambleas generales de colegio. Nos sentamos todo el cole en el patio, en una asamblea, que nos dicen que estamos chalaos, porque nos sentamos todos desde los 3 años hasta sexto y debatimos. ¿Cuánto tiempo invertimos? El que necesitemos. ¿Para qué nos reunimos y hacemos asambleas? Para todo. Al principio, cuando estamos conociéndonos, para organizar los espacios del colegio. Como hemos encontrado el colegio vacío, pues empezamos a organizar los espacios y empezamos a organizar pues, los baños, el patio, el comedor, los pasillos, todo, y debatimos cómo queremos que sea nuestro patio, cómo queremos que sean nuestros baños y qué normas necesitamos en ellos para que se pueda dar la convivencia. Entonces, cada año el colegio, empezamos el curso organizando nuestro colegio y poniendo las normas de todos los espacios. ¿Por qué lo hacemos cada año? Nos dicen, pero si las normas se llevan un poco, más o menos serán parecidas, pues sí. Pero porque lo primero, cuando decía al principio que tiene que ser un espacio donde cualquier niño, cualquier niña pueda encontrarse a gusto, convivir y aprender, pues por respeto a las niñas, niños, familias y maestras y maestros que llegan nuevos, empezamos desde el principio, en septiembre. Y empezamos a volver a organizar nuestros espacios. Porque además, como sabemos, por fundamentación teórica, que no estamos perdiendo el tiempo, sino que lo estamos ganando, pues empezamos así. Y entonces nos sentamos y debatimos, ¿vale? No va a dar tiempo, no te creas. Sí nos da tiempo. Y después, ¿qué más? Organizamos los espacios de la clase. Alguien preguntaba antes cómo era lo de construir la clase como un cerebro. Cuando hablamos de organizar los espacios, lo que hacemos, si sabemos que nuestro cerebro lo que hace son procesos cognitivos de lenguaje o de afectividad y de movimiento, pues nosotros en nuestras clases ponemos un espacio que será la zona de desarrollo de procesos cognitivos y metacognitivos, la zona de desarrollo del lenguaje, la zona de desarrollo de la afectividad y la zona de desarrollo del movimiento. Y todo lo que hay dentro de la clase está organizado en esas 4 dimensiones. De tal manera que si yo que sé que la cognición y la metacognición tengo la percepción, la atención, la memoria, organización del espacio, organización del tiempo, pues el reloj va a ir en esa zona, el calendario va a ir en esa zona, todo lo que utilizo para la percepción en clase va a ir en esa zona. Si en el lenguaje tengo el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje no sé qué, pues los libros, la biblioteca de aula, lo que utilizo para eso va a estar en la zona del lenguaje. Si en la afectividad tengo todas las normas, todos los valores y todo eso, pues todo lo que relativo, por ejemplo, a la higiene, que tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo y con las normas de cuidado de nuestro cuerpo, va a ir en esa zona. Todo lo que utilizo para la acción, para construir y tal, va a ir en la zona del movimiento. ¿Por qué lo hacemos así? Porque en el organizar la clase, los niños y las niñas van tomando conciencia de cómo funciona su cerebro y cómo aprenden. Y entonces, después, nada más que ver su clase, van a saber perfectamente qué es la cognición y la metacognición, qué es el lenguaje, qué es la afectividad, qué es el movimiento, porque todo lo han construido. Nosotros empezamos así con las clases, pero después dijimos, vamos a ver, vamos a ser serios y vamos a organizar el colegio de la misma manera. Entonces, nuestro colegio es un colegio que tiene 2 pabellones y está unido por un pasillo que une un interior que une uno con otro. Ese es como el útero del cole. Y entonces, ese pasillo está... ¿El útero por placentero? Por placentero siempre. Ese es el espacio donde construimos, donde está también organizado según ese proceso lógico de pensamiento. Y de manera que, porque además es el espacio donde ponemos todo lo común lo ponemos allí. Entonces está organizado según también el cerebro y los niños y las niñas ya saben cuando necesitan algo, buscar algo de allí, dónde tienen que ir a buscarlo, porque saben dónde están todas las zonas y también todo lo que se pone en el pasillo sabemos cómo organizarlo, porque cada uno tiene... Entonces, las normas que vamos haciendo en el cole, de la asamblea, una vez que hemos terminado la asamblea de clase, por ejemplo, hemos dicho las normas del patio, cómo queremos nuestro patio, pues hacemos las asambleas de clase, lo hablamos en clase, después nos reunimos en la asamblea de portavoces, ponemos en común todo lo que han hecho las clases y después nos reunimos en la asamblea del cole, donde
debatimos eso que hemos puesto en común, si estamos de acuerdo o no, y llegamos a acuerdos, y una vez que hemos llegado a acuerdos, esas normas ya son de obligado cumplimiento para todo el colegio, incluidos los maestros, porque hay colegios que parece que tienen normas para los niños y normas para los maestros y para las maestras, pues incluido para todo el mundo, pues esas van al espacio de la afectividad, en ese pasillo, y están ahí las normas. Y entonces todo el que llega al colegio ve las normas y ya sabe que desde que entra por allí lo tiene que cumplir, ¿vale? Así vamos organizando los espacios. También, como vamos a trabajar, tenemos que aprender a trabajar en grupo, porque nadie nos ha enseñado, y no es fácil aprender a trabajar en grupo. Nosotros no trabajamos en equipos, los equipos compiten. Nosotros trabajamos en grupo porque los grupos cooperan, ¿vale? Entonces no hablamos de vamos a formar equipos, no, los equipos normalmente son deportivos y son para competir. Los grupos son para cooperar. Entonces, nadie nos enseña a trabajar en grupo, pues lo que en ese periodo que nos estamos conociendo, que estamos haciendo asambleas, que estamos organizando los espacios y tal, también aprendemos a trabajar en grupo y vamos tomando, y sabemos lo que es tomar una decisión conjunta, y empiezan a surgir conflictos entre ellos, porque los niños, pues bueno, pues trabajar 4 personas juntas no es fácil, y empiezan a pelearse. Entonces van apareciendo la necesidad de distintas responsabilidades. Y como no se ponen de acuerdo, pues de pronto aparece o emerge la necesidad de una persona que coordine el grupo, o cuando estamos en asamblea, que coordine la asamblea, porque si no hay 4 personas queriendo hablar a la vez. Entonces, pues aparece la necesidad de la persona que coordine. Nos aparece la necesidad de una persona que tome los acuerdos por escrito, pues la secretaria. Tenemos esa persona que es la secretaria. Estoy hablando de personas, secretaria. Nos va apareciendo también la necesidad de una persona que todo el material que estamos utilizando después lo organice, lo guarde y lo custodie. Pues nos aparece la necesidad de la persona, la responsable de material. Y como después se lo tenemos que contar a la asamblea, pues nos aparece la necesidad de la persona que sea la portavoz, la que sea la voz del grupo en la asamblea o la voz de la clase en la asamblea de portavoces. Entonces van apareciendo esas responsabilidades, que siempre son esas 4: coordinación, secretaría, portavocía y responsable de material, ¿vale? Pero sobre todo el concepto de democracia, sí, porque lo que queremos es que nuestras aulas sean comunidades de convivencia y aprendizaje, que no tiene nada que ver con el discurso de las comunidades de aprendizaje, ¿eh? No nos confundamos. Lo que queremos es que aparezca la democracia y que sean personas demócratas. Entonces, estas son todas las cuestiones previas. Hemos organizado los espacios, se nos han aparecido las responsabilidades, sabemos trabajar en grupo, nos conocemos y me falta... ¿Cuál me falta? No, el respeto a la diversidad. Ya está, exactamente. Entonces, ahora sí tenemos el terreno abonado para empezar a trabajar por proyectos. Porque ya está todo. ¿Cuánto tiempo invertimos en esto? Pues depende de cada clase. Hay clases que lo hacen en un mes, hay clases que necesitan más tiempo. El caso más eso que yo tuve, pues terminé las cuestiones previas una semana antes de la Semana Santa. No empecé ningún proyecto hasta una semana antes de la Semana Santa. Me dicen, pero entonces no cumpliste con el currículum. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Porque mientras están organizando el espacio, yo puedo decir, vamos a poner ese mueble allí o el otro allí. O podemos decir, pero vamos a ver cómo vamos a organizar la clase si no sabemos cuánto mide. Tenemos que medirla. Y tenemos que medirla linealmente, en superficie, podemos medir el volumen, podemos mirar los muebles, cuánto miden, si son grandes, cuánto pesan, si los podemos trasladar, si no los podemos trasladar, qué nombre tienen, qué herramientas tenemos que utilizar. Todo el currículum, todo, absolutamente. Pero no me preocupaba eso, quiero decir, no estaban preparados para poder hacer proyectos de investigación, empezamos la primera semana. Y nuestro primer proyecto fue, tenemos que aprobar toda la clase junta los exámenes de PISA. ¿Qué hacemos? Y ese fue nuestro primer proyecto. Y no pasa nada. Hay clases que necesitan eso. Muchas veces nos empeñamos en empezar a trabajar con clases que no está abonado el terreno y nos pasamos la vida agobiados intentando que eso funcione. Vale, eso ya lo hemos visto, esto también, seguimos. Pasos en los proyectos de investigación. ¿Vale? Siempre, lo dije antes, siempre empezamos en asamblea, siempre, recordar que estamos organizando en esas cuestiones previas, estamos en asamblea. Pues hay un día de pronto
que tú notas que tú quieres hablar de una cosa y la clase no te hace ni caso, porque están pendientes de otra. Y se van todos y empiezan como a hablar todos de lo mismo y es como... porque les ha surgido ahí un bulle que no puedes. Y eso lo hemos notado todas las personas que estamos en una clase, de pronto hemos notado eso. Que te dicen, coño, si yo quiero hablar de esto y ellos van ahí a lo otro. Ahí seguramente les ha surgido una situación problemática. Seguramente. Entonces, una situación problemática tiene que, primero, ser del interés de toda la clase y le tenemos que dar respuesta conjunta. ¿Vale? No es que ahora lleguemos un día y digamos, vamos a trabajar por proyectos de investigación. ¿Qué temas os interesan? Pues no. No, porque qué temas nos interesan no es así. Sino, tiene que surgir algo que sea del interés de todos. Y situación problemática... Se llama curiosidad epistemológica. Sí. Quiero decir, sí, todas las curiosidades de los niños no generan conocimiento. Las curiosidades tienen que ir preñadas de conocimiento. Entonces, hay curiosidades que no generan. Por eso hay que hacer una curiosidad epistemológica. O sea, que propicie construir conocimiento. Y eso lo tiene que saber la maestra y el maestro si está cargado o no está cargado la curiosidad que plantee. Porque incluso en la asamblea pueden presentarse 4 curiosidades diferentes. ¿Cuál es la que vamos a investigar? Se tendrá que argumentar. ¿Y cuál de ellas es la que, por decirle entre lenguaje más vulgar, da más juego para aprender mejor? ¿Sí? Luego tiene que tener curiosidad epistemológica. Bueno, en el proyecto Roma. Aparte de que sea de interés para toda la clase, no para 4 de la clase. Claro, no vale. Entonces, esa situación es la que nos abre, la vamos a intentar resolver. Intentaba decir algo antes. Nosotros hablamos de situación problemática, no hablamos de problemas. Los problemas los tienen las personas. No, los sitúan en las personas, bueno, no los tienen. Se sitúan. Es que antes me preguntó Nuria, ¿qué diferencia hay en el proyecto Roma con el aprendizaje por proyecto? Y yo le dije, ojo, Nuria es una mamá que está por aquí, ¿no? ¿Está por ahí la mamá Nuria? Está allí. Y yo le dije, ojo, Nuria, el aprendizaje basado en problemas se sitúa en las personas. El aprendizaje basado en situaciones problemáticas, en cambiar los contextos. Lo importante son cambiar los sistemas, no las personas. A mí me interesa el sistema clase, o me interesa el sistema familia. No me interesa tu niña, Mera, ¿me ha dicho que se llama? Pues a mí Mera no me interesa. Dice, es que mi niña tiene síndrome de Down, a mí no me interesa. A mí me interesa Mera en un contexto con el marido que se llama Antonio, con ella que se llama Nuria y con los otros 2 niños que tienen también. El contexto es lo que me interesa. Y si cambia el contexto, cambia los componentes que hay en el contexto. Pero no al revés. Si focalizamos todo el aprendizaje en los sujetos, el resto se queda al margen. Por tanto, nosotros trabajamos siempre mejorando los contextos, como socioconstructivistas que somos. Nos interesa cambiar el contexto, ¿vale? No es que no me interese tu niña, quiero decir, me interesa tu niña dentro de un contexto. Vale, entonces, una vez que tenemos la situación problemática, pues inicia nuestro proyecto. Sabemos que la vamos a intentar resolver con un proyecto de investigación. ¿Qué es lo que hacemos? Vemos qué sabemos de esa situación problemática y qué necesitamos saber para resolverla. Primero, qué sabemos, y vale todo, porque lo que estamos haciendo es una evaluación inicial y ver cuál es nuestro nivel de desarrollo actual. O sea, ¿qué saben los niños? ¿De dónde estamos partiendo? Entonces, a lo mejor un niño pues te puede decir que él sabe perfectamente que el cielo es rojo porque, pues yo qué sé, pues vale, si lo han puesto y la asamblea no se lo desmiente, porque claro, estamos en asamblea y a lo mejor dicen, pues no, pues mira, pues no sé qué, pero si todo el mundo dice, pues sabemos eso es lo que sabemos, estamos viendo nuestro nivel de desarrollo actual. Oye, ¿vale? En Almansa no pueden plantear un problema diciendo, mi padre ha pescado un sargo. Alguien me dice que hay un proyecto de investigación en Almansa diciendo que su padre ha pescado un sargo, le hemos jodido. Aquí en Almansa habrá otras situaciones. Pues mira, mi maestro se ha olvidado el bocadillo que traía en la bolsa. Y a los 3 días un chico, el Tomás, se da cuenta que el bocadillo del maestro se ha puesto verde. ¿Y qué le ha pasado al bocadillo del maestro? Pues vamos a investigar. Ahí está, bueno,
y la química y todo, la rehostia. Es una situación problemática. ¿Me oyen ustedes lo que es una situación problemática? No una tonterilla, no. Situaciones problemáticas que estén cargadas, preñadas de conocimiento. Nubes cargadas de agua. Bueno, entonces vemos qué sabemos de esa situación problemática y qué necesitamos saber. Ese que necesitamos saber son las cuestiones que vamos a tener que ir resolviendo a lo largo del proyecto. ¿Vale? Y una vez que tenemos eso, situamos el proyecto en una dimensión, o en cognición, o en lenguaje, o en afectividad, o en movimiento. ¿Por qué? También hay que ser cuidadosos y saber que aunque van a trabajar en grupo, pero es un proyecto común, estamos resolviendo un proyecto común de toda la clase. No son proyectos distintos, ni cada grupo hace un proyecto distinto, es algo común, que nos va a unir. Y entonces lo situamos en una dimensión para ver qué nos une. La identidad, ¿Por darle qué? Identidad. Le damos identidad a ese proyecto y es algo común para todos. Todo esto siempre lo hacemos argumentando. Y se le pone el nombre, se le ponen nombres. Y le ponemos nombres. No se puede poner un nombre a un proyecto, la fauna marina, sino el agujerito de la ballena. Eso sí es un nombre que sea referente. Normalmente ponen los nombres de algunos proyectos que he visto ahí cargados siempre de contenidos académicos. Pero ¿cómo es posible ponerle? No, los nombres, los títulos de los proyectos tienen que ser muy sugerentes. Una vez en educación, en las clases que yo doy de escuela inclusiva, pues los muchachos estaban hartos ya de escuela inclusiva y le pusieron el nombre. ¿Pero qué mierda es la escuela inclusiva? Exactamente, porque era el sentir de los 70 de la clase. ¿Pero qué mierda es? El melero este nos está poniendo contra la pared, pero ¿esto qué mierda es? Ese es el título, ¿no? Vamos. No, ¿qué mierda, coño? Pues claro, porque es que un proyecto tiene que darle fuerza para investigar. O sea, los niños tienen que estar curiosos vamos a hacerlo, llamamos, así tienen que estar, deseosos. Vamos a hacerlo. Luego decir, y otra vez, ¿pero qué mierda van a investigar si no? Que le llame la psicología de motivación, pues que le llame la psicología de motivación, pero yo le llamo pues que tenga el culo hecho gaseosa de gusto. Y entonces están inquietos. Vamos ya. Esto. Y así está, hay que pararlos. Es decir, espera, un momento. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que hacemos es un plan de acción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para resolver esa situación problemática y para responder esas dudas que se nos plantearon? Entonces, el plan de acción tiene dos tipos, se tienen que dar dos tipos de aprendizajes. Los aprendizajes, hasta aquí hemos estado siempre en asamblea. A partir de ahora el plan de acción lo hacemos en grupos pequeños, en grupos de 4 personas, ¿vale? Siguiendo las funciones y responsabilidades que hay. Claro. Las 4. ¿Por qué? Pues porque lo que vamos a hacer es primero planificarlo todo y es un proceso muy difícil, la planificación. Entonces, como necesitamos que todas las personas todas las personas del grupo estén atentos y no se pierda nadie eso, es muy difícil mantener la asamblea, la atención en una asamblea de 25 personas, pero de 4 ya es más fácil. Con niños de 3 años es difícil que se hagan grupos. Se pueden hacer 2 grupos, si hay una clase de 17, en infantil de 3 años, toda la clase 14, entera. pues puede hacer. Con niños de 3 años hay que trabajar casi siempre en asamblea. Pero tampoco planifican. O sea, lo que estamos hablando ahora, un proyecto de investigación en infantil de 3 años es muy difícil. Muy difícil. Prácticamente imposible. Yo creo que no se puede. O sea, prácticamente en infantil de 3 años estáis en las cuestiones previas continuamente. En la asamblea. ¿Vale? Y siempre en asamblea, porque son absolutamente seres individuales. O sea, yo conmigo mismo y yo mime conmigo. Entonces, bueno, en 4 años ya pueden empezar a agruparse, o en 2 o en grupos un poco más pequeños, en 5 años, si lo han hecho, si han trabajado así, ya sin problemas pueden hacerlo, ¿vale? O sea que lo que estamos hablando para 3 años es muy difícil. Pero en el resto sí, ahora estamos hablando de grupos de 4. Pero se puede trabajar muy bien desde el mundo de las emociones. Los niños de 3 años que llegan a la escuela se mezclan emociones con los mocos y con la meada y con la cagada. Claro. Y el currículo es meada, cagada, moco. Lloro por mi mamá. Lloro, meada, cagada, moco, lloro. Y claro, y en todo eso está el currículum. Ese es el currículum de ellos, claro. Entonces,
elaboramos ese plan de acción con esos dos tipos de aprendizaje. Los aprendizajes genéricos, que le llamamos nosotros genéricos, y los específicos. Quiere decir, los genéricos, lo que va a aprender el grupo completo, esas 4 personas, lo que van a aprender en común y lo que, mientras están construyendo, lo que les va a permitir resolver la situación problemática. Los aprendizajes que se están produciendo, que tienen que ser comunes, y luego los aprendizajes específicos, lo que va a aprender cada persona del grupo. Además de... Claro, no son. Lo que cada uno de ellos va a aprender. Y todo eso lo planificamos. O sea, con los aprendizajes genéricos lo que hacemos es, elaboramos un plan de operaciones, ¿qué es? Decimos, tenemos que resolver estas dudas de la asamblea. Para poder resolver estas dudas de la asamblea vamos a construir algo. Siempre construyen algo los grupos. Pueden construir, no sé, un mural, un libro, una presentación, un vídeo, un programa de radio, un teatro, lo que les dé la gana, construyen algo. Pero esa construcción la planifican muy bien. Primero ven, para poder construir eso que están pensando construir, qué necesitan de la cognición, o sea, qué necesitan de la percepción, de la atención, de la memoria, de la organización del espacio, de la organización del tiempo. ¿Qué necesitan del lenguaje para poder construirlo? Básicamente necesitan ponerle nombre a todo y buscar la información pertinente de todo lo que hay, si tienen que tener en cuenta el lenguaje matemático que les permita construir eso, porque nosotros no hacemos trabajos manuales. Están construyendo algo que les permita dar respuesta a las dudas que se plantearon en la asamblea para dar respuesta a la situación problemática. Nos importa poco que sea bonito, precioso, maravilloso. No es un trabajo manual, es una construcción que les está permitiendo aprender, ¿vale? Es entonces, que la construcción transita después a la evaluación, a la evaluación lo que han aprendido, porque como cada grupo, ha dicho María José, hay 4 grupos, 5 grupos, y cada uno de ellos intenta darle respuesta a la situación problemática. Cada grupo construye algo e intenta darle respuestas distintas. Entonces, los 4 grupos, cuando evalúan, entre los 4 probablemente le den respuesta a todas las cuestiones. Entonces, es una situación cooperativa, no es que todos tienen que... Y no es dividir, nosotros hacemos 2 cuestiones, vosotros hacéis otras 2 cuestiones, otros hacen otras 2 cuestiones. No, todos tienen que hacerlas todas. Y puede que un grupo, uno de los grupos no termine, ni le dé respuesta, pero otro grupo sí, y otro grupo sí, otro sí, y entre todos le dan respuesta. ¿O no? Lo que no le dé respuesta es motivo de una nueva investigación. Si le dan respuesta, ¿cómo tienen que terminar en algo que les posibilite seguir investigando? No puede un proyecto terminar cerrado. Una tesis doctoral que termine cerrada es una mala tesis doctoral. A mí me vienen doctorando y digo, lo he descubierto todo. No, una buena tesis tiene que abrir nuevos interrogantes, nuevas expectativas en la investigación, no cerrarla. Eso tienen que aprender los niños también de edad más temprana, que el conocimiento no se cierra, sino que el conocimiento siempre está, siempre. ¿Y cuándo termino? Nunca, hijo. El día que termine el conocimiento, desapareció el ser humano. Esa es la necesidad que tienen que tener, es la actitud de conocimiento permanente. Así es, durante toda la vida, y ustedes también, eso. Cuando están elaborando ese plan de operaciones, están pensando, que no están haciendo, que están pensando, ese plan de operaciones de que van a construir, ahí tiene que aparecer toda la cultura. O sea, ahí es donde necesitan las matemáticas, la lengua, las ciencias naturales, necesitan todo, es la información que les va a permitir necesitan lo que los modelos eso. Tradicionales llaman esa disciplina. Claro. Por ejemplo, en casi todos los colegios se ha hecho, en los que trabajan por proyectos, se ha hecho alguna vez un proyecto sobre los planetas, en casi todos. Y en casi todos los proyectos, en casi todos los colegios que hacen el proyecto sobre los planetas, terminan o haciendo un mural o una maqueta o no sé qué sobre los planetas. Pues en todas es falso lo que se hace, porque no está cargado de contenido matemático, por ejemplo. Resulta que nosotros hubo un grupo que empezó a hacer el ese de los planetas y ellos se pusieron muy dispuestos. Tenemos que tener en cuenta las medidas de un planeta a otro, porque lo vamos a hacer en el techo de la clase y tenemos que ver cuánto miden, qué distancia hay entre ellos. Y cuando empezaron a meterle de verdad, a meterle qué podían hacer para construirlo, se dieron cuenta que era imposible. Que si ellos ponían el Sol en una esquina de la clase, no podían meter el resto de los planetas ahí, porque la dimensión del Sol y las distancias que hay con el resto de los planetas no tenían techo en la clase para poder hacerlo.
Y eso era un problema. Decía, es que la distancia que hay del Sol, no sé si lo hacemos a escala, es que no nos puede salir, porque es que entonces los planetas no van a salir así de chiquititos para que el Sol sea no sé qué. Y tuvieron que engañar a la percepción, y lo que hicieron fue el Sol, pusieron un trocito así en una esquina, como si fuera esa partecita, ese segmento del Sol, que el Sol estaba por detrás, para poder poner los planetas en la clase, para que les sirviera. ¿Qué pasó? Que tomaron conciencia de las dimensiones reales que tiene el cielo, de la distancia que hay entre ellos, el universo, de las distancias que hay entre los planetas realmente y del tamaño que hay. Porque claro, decían, si ponemos el Sol como es, ¿cómo ponemos Marte? ¿Qué tamaño tiene que poner Marte? No, tenía que ser microscópico. Entonces, cuando eso es por esto que digo, no pueden ser trabajos manuales, tienen que estar cargados de ciencia, cargados de cultura, y ahí necesitan la aparición de todo lo que en el modelos tradicionales son todas las asignaturas, ¿vale? Elaboran ese plan de acción, ven todo lo que necesitan de todas las dimensiones, qué normas tienen que tener en cuenta para hacerlo, y cómo se van a repartir ese trabajo, porque claro, hay que buscar información, hay que... Repartir, ¿no? Responsabilidades. Claro, claro. ¿Y cómo y quién se va a hacer cargo de qué? Nunca trabajan de manera individual, siempre trabajan de 2 en 2, mínimo. De 2 en 2, trabaja el grupo entero, pero cuando a lo mejor están haciendo cosas distintas, pues de 2 en 2, porque ellos han llegado a una esa que 2 cerebros piensan mejor que uno. Entonces, y lo que a uno se le puede escapar, al otro no. Y además están cooperando. En el colegio te puedes encontrar 60 niños en situación de investigación, sí. Y un grupo está en el jardín investigando y otro está en la cocina y otro está en el pasillo y otro está en la biblioteca y otro está en los ordenadores. Quiero decir que el conocimiento no está en el aula, que traspasa el aula. O sea, el colegio es un lugar vivo y te puedes encontrar niños de 3 o 4 años viendo la diferencia que hay del agua de ayer o el gasto de lo que mide el... ¿Cómo se llama eso? El contador. El contador, ¿eh? Y van haciendo su escala. Niños de 4 o 5 años y están trabajando, investigando. O sea, el colegio no es las aulas. Nuestro colegio, quiere decir, no son las aulas, sino que el aprendizaje está en todo el centro. O pueden estar trabajando con el conserje, o pueden estar trabajando con la señora de la limpieza. Si la situación problemática requiere de la señora de la limpieza. Entonces, ¿hay una chica que quiere hablar? Sí. Hola, me llamo Teresa. Hola, Teresa. Mira, se nos plantea aquí una duda, que es cuando estás en el centro como equipo directivo, ¿cómo arrancas con ese profesorado si das un puñetazo en la mesa y dices, aquí todo el mundo... se pone a aprender por proyectos de esta manera porque lo sé, porque es lo mejor, porque... No puede ser así. No puede ser así. Entonces, es mejor, o sea, no hay que dar el puñetazo, sino el poco a poco, ¿no? Hay un puñetazo que se llama proyecto educativo de centro. Claro. Y ahí está. Ahí todo. Está. Pero vosotros seguramente, o sea, seguro que llega el profesor que le quedan seguramente se le da para 5 que lo lea, años para jubilarse, y de repente se planta y te dice, ¿a dónde vas tú diciéndome a mí lo que voy yo a trabajar? Si yo sé que lo mío funciona y no me vengas con cosas que no, o sea, es ese razonamiento. Pero resulta que a ese profesor que le quedan 5 años para jubilarse, pues resulta que tiene un proyecto educativo que cumplir. Eso es. Varias cuestiones. Vale, yo tengo varias suertes en mi colegio. Sí. La primera es que la que antes se va a jubilar soy yo. Con lo cual no tengo nadie que me diga, para lo que a mí me queda, no, porque primero me jubilo yo que todos los demás. O sea, eso es una cuestión que digo, si yo lo puedo hacer, tú también. Ahí vamos. Pero no es eso. En ese proceso de conocernos, nos conocemos todos, incluido el profesorado que llega nuevo. Entonces, en ese conocernos es donde le vamos presentando al profesorado nuevo cómo trabajamos, cuál es el proyecto que tenemos, por qué tenemos ese proyecto, qué pretendemos conseguir. Ven, porque claro, cuando tú llegas a nuestro colegio, se respira otra cosa.
Entonces, todo el mundo ve otra cosa, ve que los niños y las niñas son personas educadas, que te saludan, que resuelven conflictos de manera natural entre ellos. Hace 2 años estuvieron pintándonos el cole, una historia del ayuntamiento, y cuando el último día que estuvieron pintando, vino el pintor y me dice, yo te tengo que decir una cosa, María José, digo, dime, dice, yo estoy alucinando en este colegio. Digo, ¿por qué? Dice, porque yo he estado pintando otros colegios y los niños han pasado por mi lado y han pasado de mí como si yo fuera una estatua en la pared. Dice, ni me han mirado siquiera. Dice, y en este colegio, dice, los 15 días que he estado aquí, 15 días o 3 semanas estuvieron, dice, todos los niños que han pasado por mi lado me han saludado, me han dado los buenos días, me han preguntado mi nombre, cómo era, qué hacía, por qué estaba pintando. Dice, y a última hora me han venido y me han dado las gracias por lo bonito que le estaba poniendo el cole. Entonces, eso ya de entrada sorprende, porque no es habitual. Entonces, cuando te llega un maestro o una maestra y te ve eso, ya empieza a pensar que está en otro sitio, está en otro espacio. Entonces, pero por la mañana, sí, los padres entran a la clase con los niños. Nosotros no hacemos filas. Ni filas ni nada de eso. No se hacen y hay filas, música, no. Y hay entrada con música, y pueden entrar. Y si tienes un perrillo, pues te lleva el perrillo. Entran con el perro al colegio, a la clase. Y el niño pues le dice adiós a su perrillo y se va a su papá o su mamá a su casa. Sí. Y está abierto. Y punto. Y no solamente eso, sino que pueden ir cuando les dé la gana a participar en el desarrollo del currículum. Y entonces a ese compañero o esa compañera que clava el muro... No puede clavar el muro. No puede. Muy bien, sin muro, vale. No entonces, se le echa una mano desde todo Siempre. momento. Siempre. Sí, es más, yo le digo, mira, Por supuesto. te digo, no puede clavar el muro por una cuestión. O sea, los muros se clavan cuando no hay argumentos. Tú clavas el muro cuando no hay argumentos. Si tú tienes argumentos, no clavas el muro. Entonces, cuando se te está abriendo un espacio de argumentar, entonces yo les digo, dime por qué haces lo que haces. Tú dime, vamos a hablar. Yo te argumento por qué hacemos esto. Y tú dime lo que tú crees. Entonces, si dos no se pelean si uno no quiere, ¿no? O sea, si no se encuentran con que yo soy un muro delante de ellos, tampoco me ponen el muro. Entonces, vamos, yo les digo, mira, yo sé que para ti el libro de texto es tu red de seguridad. Y yo te veo como el equilibrista, que de pronto yo te digo, te voy a quitar la red de seguridad y te mueres. Yo no te la voy a quitar. ¿Tú te sientes seguro con eso? Perfecto. Ahora, estos son los principios del colegio. Y los principios del colegio se tienen que seguir. Entonces, ¿tú quieres seguir con el libro de texto? Estupendo. Tú vas a hacer asambleas. No las has hecho nunca, vamos a empezar. ¿Que no sabes cómo hacerlas? No te preocupes. Alguien del colegio va a ir y va a participar contigo en las asambleas primero. Y vamos a ir haciéndolo. Y vamos a ir hablando. Y cada vez que tengas una duda, vienes, la hablamos, la contemplamos. ¿Que tú necesitas que alguien esté en tu clase contigo? Organizamos los apoyos para que tú tengas a alguien contigo. ¿Que tú quieres seguir ese libro de texto? Perfecto. Pero por favor te pido una cosa, siempre les digo lo mismo. Intenta trabajar ese libro de texto en grupo. ¿Pero eso cómo se hace? Pues es muy sencillo. Si tú quieres que les explicas el tema 1 y quieres que hagan la actividad 1, 3 y 5, pues entonces la actividad 1, 3 y 5 no la van a hacer, solo tienen un libro en la mesa. Y una persona va a leer esa pregunta. La 1 la leen juntos, no sé qué, y todos debaten. Y cuando se hayan puesto de acuerdo en la respuesta, la escriben. ¿Te importa hacer eso? Y dice, no, a mí me da igual. Normalmente te dicen, bueno, pues no importa, pues pruébalo. Y empiezan a darse cuenta que resulta que en ese hacerlo en grupo, pues ningún niño se pierde, porque lo están haciendo juntos. Entonces dice, es que esta clase, este colegio, los niños son muy listos. No. Los niños son muy listos, los niños se ayudan y los niños aprenden juntos. Entonces ya no es que sean muy listos. Entonces, poquito a poco, y ahora sí les digo, vamos a hacer el primer proyecto de colegio, vas a participar en esto. Vale, pero yo no sé cómo se hace, no te preocupes. Entonces, toda la secuencia, yo la tengo escrita, la secuencia entera de lo que hay que hacer en un proyecto de colegio, se lo vamos dando. Mira, tú lo tienes aquí, ahora prueba esto. Si tienes dudas, a ver, en todos los colegios se dice, los maestros no pueden tener los móviles. Nosotros tenemos los móviles, pero tenemos los móviles para pedirnos socorro por WhatsApp. O sea, que yo le digo a ese maestro, no te preocupes, tú ten el móvil ahí. Y si necesitas ayuda, pues tú dices, socorro, y uno vamos. Vale. Uno, el que sea, aparecemos. No sabemos quién, ¿vale? Y entonces así vamos haciendo, porque nadie tiene por qué saber. Entonces vamos haciéndolo poquito a poco.
Y es un proceso, igual que le damos el proceso a los niños, se lo damos a los maestros. Si hay cosas que no se permiten, o sea, hay cosas que no se permiten, echar a un niño fuera de la clase, no se permite poner a un niño pegado en tu mesa, eso no se permite, porque eso supone discriminación para los niños y las niñas, eso no se permite. Pero que tú te vayas acomodando del libro de texto al proyecto, pues ¿por qué no? Si es un proceso normal y respetuoso, entiendo. Lo que no vale es que tu proceso sea una falta de respeto para algún niño o una niña. Eso sí que no se permite. Ahí sí hay un muro cerrado, ¿vale? Vale. Y lo vamos llevando. Estábamos con los aprendizajes genéricos, bueno, planificamos lo que vamos a construir, pero también tenemos aprendizajes específicos. ¿Qué son los aprendizajes específicos? Nosotros decíamos al principio que creíamos en las competencias de todos los niños y todas las niñas para aprender, ¿vale? Y no sé si lo hemos dicho, pero si no seguro que saldrá la conversación, y si no lo digo yo ahora mismo, nosotros nunca hablamos de niños o niñas con deficiencia, deficientes, no hablamos nunca de eso. Hablamos de niños y niñas con distintas peculiaridades y su desarrollo pues no es igual a lo mejor en cognición, que en lenguaje, que en afectividad, que en movimiento. Entonces vamos viendo... El modelo deficitario sí habla de autismo, que yo no lo entiendo. Yo es que no entiendo esas cosas, y soy catedrático de eso, y no lo entiendo. Y luego hay otros que saben tanto. Yo no sé, yo no entiendo. Ni de Asperger, ni de parálisis, ni nada de eso. No lo entiendo. TDA. Bueno, el TDAH es un invento. TDA. Pero, señores, el TDAH es un invento. No existe. Es un invento para las farmacias, digo, las farmacias, no, las editoriales. Las farmacéuticas. Ya está bien, es una vergüenza. Eso no debe de existir. Yo he escrito sobre eso y hay mucho, he escrito sobre eso. Ahora te vamos a dar para que digas lo que quieras. No, yo he escrito sobre eso, sí. Y cuidado con eso. Y bueno, y ahora todo lo que es el problema bipolar ya está bien. Como se inicia eso, ya está bien. Igual que las dislesias. Las dislesias no es más ni menos que no saben enseñar a leer y a escribir. El problema es metodológico. Pero ya está bien. Y cuando digo esto, lo digo con toda la responsabilidad de lo que conlleva un académico como soy. Y ya está bien de que oigan por ahí gente que van diciendo lo contrario, que lo demuestren. Pídanle a ustedes sus investigaciones, por favor. Y si aquí lo dice, pídanle la investigación. Y si no, tráiganlo. Yo quiero estar hablando con esa persona que lo afirma cuando quiera, delante del público que quiera, cuando quiera, para debatirlo científicamente, cuando quiera. Estoy harto. No lo van a hacer ustedes ninguno. Y lo van a oír a lo mejor. Y se lo van a chupar. Bueno, hay alguien que tiene algo que decir que parece que no está de acuerdo contigo. ¿Quién no está de acuerdo? Pues alguien que ha levantado allí la mano. Perfecto. ¿Por qué no está de acuerdo? ¿Qué dice? No, ella no, que decía ella otra chica. No sé quién ha hablado, lo de... Vale. ¿Qué dicen? Que no se lo va a chupar, que ella no se lo va a chupar. Bueno. No. Que ella no se lo va a chupar. Es que yo soy hipoacúsico, por eso le pregunto, es que tengo 2 audífonos. Aparte de ser cojo, estoy hipoacúsico, calvo. Por allí había otra. Hay un micro por ahí, por favor. Sí, ahí va. Pero creo que es evidente, quien trabaje con niños, si ha tenido algún caso, que existe realmente un trastorno, o como se llame, dificultad de determinados niños y niñas para mantener la atención, sea por un motivo genético, biogenético, de neurodesarrollo, por sus condiciones durante el embarazo, en el parto, por haber estado institucionalizado, que aprenden a desatender. O sea, sí existe realmente una dificultad. Dime en qué libro que has leído eso. Dímelo en ese. Mira, ese niño que tú dices que tiene problemas de atención, ponlo delante de un frigorífico y dile que dentro se encuentra un helado maravilloso. A ver lo que hace. Díselo. O dale la tablet. Tú no dile a ver si uno busca hazlo. Llevo 44 años trabajando con eso. Llevo 44 años. Y lo que a mí, y tengo profesores que le he dirigido incluso la tesis, en mi facultad,
que trabajan y lo tengo allí discutiendo con él cuando quiera. Hay un libro maravilloso que se llama Volviendo a la normalidad. Yo te pido que lo leas, Volviendo a la normalidad. Léanlo. Y hay otro libro también maravilloso que se llama La cara oscura del cociente de inteligencia. Léanlo. Volviendo a la normalidad. Ahí va a tirar todo por tierra. Eso. Pero hay un libro anterior que se llama La falsa medida del hombre. ¿No me oye? Que no, que sí. ¿Que quién es el autor? Te está preguntando. Sí, Volviendo a la normalidad son 3 autores, que no lo recuerdo ahora, pero si alguien tiene ahí tirar de Google. Miren ahí, Volviendo a la normalidad, y se lo dice inmediatamente. Y el otro se llama La cara oscura del cociente de inteligencia, búsquelo. Y el otro se llama La falsa medida del hombre, ese sí me lo sé, de Stephen Gould, Gould. Entonces, yo lo único que te pido, yo no voy a discutir ahora aquí porque hemos venido para otra cosa. Lo único que te pido es que a esas personas que hacen esas afirmaciones les pidan las investigaciones correspondientes. Claro que sí, escúchame, querida, claro que sí existen niños y niñas que puedan tener dificultades en cognición, ya sea en atención o en memoria, o tengan dificultades en lenguaje o en afectividad, lo otro sí. Si yo me metiera por el ojo de la rejilla así de las casas de este país, en muchachos y muchachas entre 30 y 40 años, que tienen 2 niños y que trabajan los 2, y que por la mañana no puede ni poner dentro del fregadero la tacilla que se han puesto para tomarse el cafelillo de pie, ni el zumo se le ha hecho a la niña o le ha hecho el bocadillo para llevárselo. Y él ya está saliendo y diciendo, poniéndose la camisa o poniéndose la chaqueta, diciendo, vámonos corriendo porque no sé qué, que voy a llegar tarde, patatí, patatá, que los niños no los llevo al colegio, que no sé, otro, pum, pum, pum. Y luego llega ella a las 6:30 de trabajar y se encuentra que en el fregadero está todo aquello que dejó por la mañana y se pone a limpiarlo, no sé qué. Llega el otro y llega a las 7:30 y dice, no, mira Alicia, que no te puedo ayudar, que traigo cosas y tengo que trabajar, me tenéis que dejar 2 horas o 1:30 encerrados, que tengo que trabajar, no sé qué, no sé cuánto. Si yo entrara por esa rejilla y además viera también a una niña allí de 5 o 6 años que están viendo la televisión, sí, la madre dice, niña, pon la televisión, y el otro dice, pero es que tengo que hacer los deberes, pues yo no puedo, que con tu padre, que no sé qué, no sé. Atención, lo que terminaría es muerto. Lo que hay que hacer esos jóvenes es luchar por otra cosa. Y es por un trabajo digno, que no se sigan explotándole, para que haya calidad de vida. Porque una familia necesita calidad de vida. Y la calidad de la enseñanza está en esa calidad de vida. Y eso es lo que hay que luchar. No ganar 1.300 euros y gastarte 1.500. Eso es lo que hay que luchar. Y el origen de todo eso probablemente esté ahí, en el contexto. Analicemos los contextos y veamos por qué viene. No muevas la cabeza, dime las investigaciones, cuando tú quieras. No es cuestión de creencia, es de ciencia. No es creencia, las creencias están por encima de la ciencia. Y además no se trata de una cuestión de culpa. Eso, además, va acompañado de que luego llega a una escuela donde todo se genera también con rapidez, en soledad y en no sé qué. Mira, nosotros tenemos una... Yo te pido una cosa para que no discutamos mucho sobre esto. Lea los libros que te he dicho y después... Joder, yo leo todos los días. Yo esta noche antes de acostarme tengo que leer. Y leo en el tren y leo en otras partes, porque es mi obligación como docente. Quiero decir, si te lees Volviendo a la normalidad, leamos Volviendo a la normalidad. Y después hablamos. Yo te doy mi email y hablamos hasta la saciedad. Y si tengo que ir a donde quieras. ¿Por qué? Porque me preocupa mucho toda la estigmatización que se está haciendo sobre el TDAH en los niños. Me preocupa muchísimo. Y entonces... me gustaría que hubiera investigaciones, que me digan cuáles son las investigaciones, que yo quiero leerlas, que yo no me obstino. No, dime la investigación que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Ya está bien, ya está bien. Pero que tú tienes tu experiencia, perfecto, pues yo te la respeto. ¿Alguien quería hablar por allí? Eso. Pues, hola. A ver, yo quería
poner aquí, hablar un poquito sobre nuestra experiencia. Yo voy a hablar como madre. Mi hijo no ha estado en el sistema educativo, estuvo a los 3 años y cuando vi cómo funcionaba, pues la verdad es que fue una decisión personal. Yo no vengo aquí a criticar a la escuela pública, al revés. Yo sí. Apoyar todos los cambios que sean posibles. Y por mi profesión he sido educadora social, he trabajado con personas con otras capacidades durante muchos años, por lo cual este tema también me resuena bastante. Pero, en fin, yo lo que quería decir aquí es que después de 11 años fuera del sistema educativo, hemos vuelto por decisión de mi hijo, que tiene 15 años, ya tiene edad para decidir esto en su vida. Yo le apoyo, yo estoy para acompañarle en su camino. Y la verdad es que el panorama que nos hemos encontrado es tremendo. Es frustrante, es muy difícil. Yo sé que en nuestro caso es que hay muy pocos, quiero decir. Yo me he sentido no me he sentido acompañada para nada. A mi hijo lo han querido diagnosticar, lo han querido estigmatizar, ponerlo en clases de apoyo, todo esto. Entre los dos consensuamos todas las decisiones, antes de decidir yo nada personalmente, lo consensuamos todo. Y la verdad es que lo único que me queda es confiar en él, confiar en mi hijo, en que todos estos años que ha estado fuera del sistema lo han construido como persona. Entonces él ahora mismo tiene la capacidad de ser crítico con lo que está viviendo. A él le gusta ir al instituto, le gusta, por todas las relaciones sociales que no tenía anteriormente, porque estaba en un proyecto. Él es un niño que ha crecido sin escuela, pero sí que ha estado en un proyecto que se llama Ojo de Agua, que supongo que personas que están aquí lo conocerán. Él ha estado muchos años en ese proyecto y se ha construido como persona. Ahora llega al sistema oficial y la verdad es que su frustración no es menor que la mía, porque yo estoy viviendo una segunda adolescencia con todo esto realmente. Y lo que me encuentro es una situación mucho más triste que la que yo viví cuando iba al colegio y al instituto, porque yo recuerdo tener derechos. Yo lo primero que hice fue meterme en la página web del instituto al que va mi hijo y no hay derechos. Hay normas y hay castigos, pero no hay derechos. No pueden ir al aseo libremente, no pueden beber agua libremente. Las notificaciones que yo recibo por parte del instituto es que detectan problemas, cuando lo que yo siento es que detectan oportunidades de cambio. Para ellos es un problema que los alumnos quieran salir fuera del instituto. Pero yo entiendo que sea un problema para ellos por cuestiones legales, de seguridad, etcétera, etcétera. Pero yo veo que ahí hay una oportunidad de aprender de ellos. Quiero decir que es muy importante que le demos voz a ellos, que dejemos de hablar de nosotros y que le demos la voz a ellos, porque ellos saben lo que quieren. Y creo que confiando en su ser, pues de ahí es de donde pueden venir los cambios. Y también quiero hacer hincapié en que es muy importante mirar a la familia. Por lo que estás diciendo de no se puede mirar a las personas individualmente, sino en el contexto. Por todo esto último que no quiero repetir, pero bueno, que habéis estado hablando del TDAH, etcétera, etcétera. Yo he visto familias que han llegado a este lugar y han dejado de medicar a sus hijos y estos hijos están, vamos, mejor que yo. Igual, claro. Entonces, de verdad que lo que animo es a que no tengáis miedo, porque vivimos en la cultura del miedo, que no tengáis miedo. Los profesores creo que es muy importante que seáis vosotros los que hagáis los cambios, pero también las familias. Porque si yo no quiero que a mi hijo haga deberes, no puedo dejarlo eso en casa y ya está. Tengo que llevarlo al instituto y manifestarlo y dar más pasos en ese sentido.
Bueno, pues solamente esto quería decir, que me parece muy importante, por favor, que escuchéis a los chicos y a las chicas, que tienen mucho, mucho, mucho que aportar. Gracias. Bueno, pues gracias a ti. Yo no tengo nada que añadir a lo que dices. Yo sí te puedo contar la experiencia que tenemos en el colegio, que es verdad que tenemos niños y niñas que han llegado con medicación y niños que van por el mundo medio colgados, que tendríamos que plantearnos qué población vamos a tener cuando tengan 20, 25 años, porque va a ser una población de colgados. De zombi. Y porque empiezan a tomar medicación para una cosa, pero luego para arreglar eso necesitan otra. Y han dejado de tomar la medicación y participan en el colegio. Y lo único que hacemos es que cuando entran por la puerta le decimos, puedes hacer aquello que necesites hacer siempre que lo argumentes. Y si un niño no puede estar sentado en una silla porque no puede, porque le pica el culo de estar sentado en la silla, pues lo tiene tan fácil como decir, necesito ponerme de pie, pues ponte de pie. Es que me gustaría salir a correr un poco, pues salte al patio y corre y da 5 vueltas al patio y cuando estés mejor vienes. O es que necesito ponerme, pues ponte. Pues ponte. ¿Dónde está el problema que un niño se levante en clase? ¿Dónde está el problema? ¿Qué problema hay? Si nos conocemos, volvemos al origen, nos conocemos y sabemos que Antonio necesita levantarse con muchísima más frecuencia que nosotros, pues se levanta. Y se le acompañan los compañeros. Y no solo eso, sí, y le acompañamos y vamos con él, claro. Pues ya está. Y ahora es que necesito ir a correr, pues 2 van contigo y corren también, que tampoco les viene mal correr. O nos vamos toda la clase y corremos y luego venimos y nos sentamos. Pero hay que dar un espacio donde se pueda hacer y sobre todo el momento de tranquilidad, de decir, nos estamos conociendo. Por eso son importantes las cuestiones previas, que son más importantes que los proyectos casi. O sea que de verdad que es muy importante. ¿Querías algo? Hola, soy Remedios otra vez. Mi niño se llama Uriel y tiene 7 años y en una conversación con él me dijo una cosa que me hizo pensar que la cosa estaba funcionando. Me dijo, pero mamá, ¿por qué tengo que llegar a clase y sentarme durante 5 horas? ¿No podría llegar a clase y correr un ratito? Y cuando yo me cansara poder sentarme, que iba a estar más atento. Me lo dijo un niño de 7 años. Claro, lógico. Claro. Hay que escuchar a los niños. Nosotros tenemos una peculiaridad en mi cole y es que está en lo alto un monte. No es fácil llegar, es muy difícil. Nuestro problema más fundamental es que hay que llegar a él. Y llegamos por un camino rural donde no caben 2 coches, o sea, tenemos ya una cosa, cabemos 2 coches exactamente con mucho cuidado. Entonces hay que llegar, cuando llegamos arriba no hay posibilidad de dar la vuelta, entonces bueno, se lía una historia. Pero en ese construir un colegio que queremos, pues muchas familias optan por dejar los coches abajo del monte y tenemos un camino por mitad del monte donde se puede ir andando, entonces dejan los coches allí y van subiendo andando. Y resulta que algo que empezaron 5 o 6 familias como que estaban chaladas, porque hay que ver que irse todas las mañanas a subir por el monte, pues se han dado cuenta que los niños y las niñas llegan muchísimo mejor a la escuela, porque han andado, se han hecho su camino, van contentos por el monte, llegan eso y cuando llegan pues ya se sientan y no protestan en sentarse. Y entonces ahora la mayor parte del colegio sube por el monte, porque es eso, es decir, pues ya he andado, ya he hecho mi ejercicio matutino y ahora pues me siento. Pero que no, pues ve a correr al campo o al colegio. Bueno, pues estábamos en eso de los aprendizajes específicos y entonces es conocer a cada niño y a cada niña cómo es en cada una de sus dimensiones. Entonces, si alguien tiene dificultades en la atención, pues no le hacemos un programa de atención. Porque es decir, tienes dificultades aquí, pues yo te voy a hacer un programa para que tú decirte más dónde tienes las dificultades. Sino lo que hacemos es decimos, la atención que es un proceso cognitivo, ¿cómo me puede ayudar el lenguaje a desarrollar la atención? ¿Cómo me puede ayudar la afectividad a desarrollar la atención? ¿Y cómo me puede afectar el movimiento a desarrollar la atención? Y entonces lo que hacemos en los grupos, además de planificar lo que vamos a construir juntos, cada persona dice qué cree que necesita mejorar o para qué va a sacar jugo a ese proyecto y eso
que está diciendo lo sitúa en una dimensión y va viendo de las otras tres cómo le ayudan y cómo puede ayudarle. Pero no lo hace en soledad, lo hace con su grupo, de manera que si este niño está diciendo tengo dificultades para atender, y hemos visto que para poder atender lo mejor que puede hacer a lo mejor es ir tomando nota por escrito de lo que está escuchando, porque así le hace escuchar, tener en cuenta a lo mejor que puede ser la persona responsable de la secretaría o la coordinadora porque tiene que dar la palabra, pues todo eso, todo su grupo le va diciendo, oye, recuerda que habíamos planificado que tenías que tomar nota por escrito. Ah, es verdad, y entonces toma nota, ya no se pierde, sino que no solo él sabe lo que tiene que hacer, sino que sus compañeros le van a ayudar a hacerlo. Entonces, planificamos las dos cosas, qué vamos a construir y nuestros aprendizajes específicos. Pero esto lo hemos aprendido de la neurociencia. Claro. Y eso nos dicen los neurólogos que se llama plasticidad en el cerebro. Y nos dicen los neurólogos que si yo tengo un tumor en la zona de Broca, en donde se produce la expresión del lenguaje, y esas neuronas están podridas, me tienen que hacer una cirugía para quitármela, ¿verdad? Y me quitan todo eso, las neuronas que hay alrededor van a suplir la función que ahora estas neuronas podridas no hacen. Y entonces, si eso es así, si el cerebro, por esa neuroplasticidad que tiene, o esa plasticidad, hace que una neurona que no funciona ahora porque ya no está, porque se está haciendo la biopsia o se está haciendo lo que sea, la otra le van a sustituir, eso es lo que hacemos nosotros. O sea, si un niño manifiesta algún tipo de dificultad en atención, no hacemos ejercicios de atención. Si un niño manifiesta una dificultad en el ámbito que sea, lo que hacemos es corregirlo a través de las que tiene competencia, porque no trabajamos sobre los déficits, sino sobre lo que es competente. ¿Ustedes entienden lo que queremos decir? Imagínense 4 pozos en un desierto y un pozo no tiene agua. Por mucho que hagamos, lo abramos allí el pozo, no sale agua, se hace el pozo más grande. Ahora el pozo se llama atención, que tiene dificultad, pero los otros 3 pozos sí tienen agua. Pues lo que hay que hacer es un caminillo de un pozo que tiene agua al que no tiene, del otro pozo al que no tiene, del otro pozo al que no tiene, y el pozo que no tiene agua se llena de agua. Eso es lo que hacemos con nuestro cerebro. Y no subrayamos los déficits. Por eso no hablamos nunca en nuestro colegio, ni en mi discurso habrán oído que yo hablo de discapacidades. Porque no existen discapacidades, porque es un constructo social. Porque es algo construido socialmente. Biológicamente los seres humanos no son discapacitados, son absolutamente diferentes. Y en la diferencia se puede ser mariposa, o se puede ser cojo, o se puede tener parálisis cerebral, o puede tener tal cosa. Pero es una hermosura el hecho de que haya personas homosexuales. En este grupo puede haber 1, 2 o 3 personas homosexuales. El discurso, cuando hablamos nosotros de inclusión, lo hablamos para la diversidad que se pueda manifestar, no para personas que tengan algún tipo de discapacidad. La diversidad no es discapacidad. Por tanto, necesitamos una gran reconceptualización todavía de lo que estamos haciendo. Entonces, ojo con ese lenguaje. Nos quedan 10 minutos. Nos quedan los 10 minutos más, los que quieran. Planificamos. Entonces hemos planificado los aprendizajes genéricos, lo que vamos a construir, los aprendizajes específicos, qué vamos a aprender cada persona o para qué cómo vamos a mejorar cada persona del grupo, y planificamos otra cosa. Planificamos los imprevistos, los posibles imprevistos que nos puedan surgir. ¿Por qué? Pues porque estamos enseñando a los niños y a las niñas a resolver cualquier situación problemática que se le plantee en su vida. ¿Quiere decir que los imprevistos que planifiquemos van a surgir? Seguramente no. ¿O sí? Seguramente no. Pero lo que sí estamos viendo y sabemos es que cuando les surge un imprevisto, lo saben resolver. Porque están acostumbrados a planificar los imprevistos. Y entonces a lo mejor dicen, hemos pensado que vamos a hacer una maqueta de no sé qué, pero puede ser que ese día, pues quien haya dicho que va a traer el material no lo traiga. ¿Qué hacemos? Pues entonces pues podemos pedirle a no sé quién esto, podemos pedirle a no sé cuántos. O si fulanito que es el portavoz no viene, ¿cómo lo hacemos? Pues no, lo tenemos que saber todos y todos tenemos que estar por si no viene, pues para poner a hacerlo. Van planificando imprevistos, ¿vale? Hasta aquí solo hemos pensado.
Los grupos solo han pensado, están en el ámbito del pensar. Cuando se trabaja en grupos... Estamos en grupo y solo han pensado. No han hecho nada, están hablando y tomando nota de lo que han hablado. Han elaborado su plan de acción, que no es poco. Pero ahora es cuando pasamos a la acción. En ese planificar, el anterior, nosotros, profesorado, estamos con ellos, porque es un proceso muy difícil. Entonces, con el grupo que está planificando, nosotros nos sentamos y les vamos ayudando en ese proceso de planificar. Y le vamos diciendo, ¿qué vas a necesitar para construir esto? ¿Y qué necesitas de la cognición? ¿Qué necesitas del lenguaje? ¿Qué de la afectividad? ¿Qué del movimiento? En los específicos, ¿qué crees tú que necesitas mejorar? ¿Y dónde lo situamos en esto? ¿Y qué podemos hacer de esta dimensión, de esta y de esta? Y los imprevistos. Una vez que ya han terminado de planificar, nosotros nos podemos ir. Ya no somos necesarios. Porque el grupo ya tiene claro lo que tiene que hacer y ya es una cuestión de coger su planificación y empezar a construir todo y empezar a hacer. Entonces, ahí empiezan a ser absolutamente autónomos en su trabajo. Entonces, hacen todo eso que han planificado. Construyen lo que tenían que construir, van buscando información donde han dicho que la tienen que buscar, van teniendo en cuenta las normas, van haciéndolo todo eso. Hacen un análisis. Una vez que han construido, hacen un análisis de todo lo que han hecho, de todo el proceso que han llevado. Cómo empezaron, qué planificaron, qué han construido y qué aprendizajes han tenido. Todos, no solo los de matemáticas, lengua, no sé qué, todos los aprendizajes que han tenido. Y van haciendo su mapa de aprendizajes. Entonces, el grupo hace su mapa de aprendizaje. En función de las 4 dimensiones. Claro, de qué han aprendido de cognición, qué de lenguaje, qué de afectividad. O que no han podido aprender. Cuando nosotros decimos que han aprendido de cognición, de lenguaje, es que si cogemos lo tradicional y lo metemos ahí, resulta que está todo. Porque cuando nosotros hablamos de organización del espacio, la asignatura que se llama geografía es organización del espacio. Cuando hablamos de organización del tiempo, la historia es organización del tiempo. O sea, estamos hablando también... O sea, estamos hablando de currículum. ¿Qué habéis aprendido en cognición? ¿Qué habéis? Organización del espacio, geografía, organización del tiempo, historia, el lenguaje, las matemáticas, la plástica, la música, todo está ahí, ¿vale? En el movimiento, todo lo que son las ciencias, conocimiento del cuerpo, todo eso. Y hacen su mapa de aprendizajes. Entonces, después de eso... No es mapa conceptual, sino mapa de aprendizaje. Mapa de aprendizaje, sí. Llegamos a la asamblea final, donde estamos todos sentados en la asamblea final, y ahí vamos a evaluar, ahí se hace el momento de evaluación. Cada grupo presenta lo que ha construido, el portavoz cuenta todo el proceso que han llevado, qué planificaron, cómo lo han hecho, cómo lo han llevado, si han cumplido con las responsabilidades que tenían, si no han cumplido, si han terminado, por qué han terminado, si no han terminado, por qué han terminado, y presenta su mapa de aprendizajes. Nosotros, como grupo, hemos aprendido esto. Eso lo cuenta el grupo. La asamblea le interpela. Y van dando respuesta a lo que la asamblea le presenta. Cada niño del grupo dice, yo como aprendizaje específico dije que quería mejorar en esto. Lo he hecho de esta manera, lo he hecho de esta manera, lo he hecho de esta manera. ¿He mejorado o no he mejorado? El grupo le dice, la asamblea le dice, y presenta su mapa de aprendizajes. Y así todos los grupos. Y cuando hemos terminado con todos los grupos, construimos un mapa de aprendizajes común, porque no olvidemos que el proyecto es común. Y entonces se construye ese mapa de aprendizaje común, de lo que hemos aprendido todos juntos, porque cada grupo cuando está contando está sirviendo aprendizaje a los demás, y ese mapa de aprendizaje común es el que guardan y se tienen que saber todas las personas de la clase. Esa es la construcción que vamos a hacer de nuestro libro. Vamos construyendo nuestro libro por lo que vamos haciendo. Claro. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que al principio cuando nosotros decimos se lo tienen que saber, parece que ahora se ponen a estudiarlo, no, es que se lo saben, pero se lo saben sin problema y además no se les olvida. O sea, eso lo tienen ya porque como lo han construido no se les olvida. Bueno, y vamos construyendo nuestro libro a posteriori. La evaluación, tal como nosotros la consideramos en el proyecto Roma, es qué tipo de estrategias construye cada uno de los grupos, estrategias generales y específicas para resolver situaciones problemáticas presentes y futuras. O sea, lo que evaluamos es si han construido en ese proceso estrategias que dentro de 2 años les sirva para resolver situaciones que se le puedan presentar.
no cantidad de conocimientos, de información, jamás. Sino qué tipo de estructuras cognitivas se han generado en este proceso que le van a permitir resolver cualquier situación futura. También la presente, evidentemente, no van a saber resolver la futura y no resolver la que han planteado como situación problemática. Y ese es el sentido que tiene la evaluación, no examinar de contenido. ¿Qué pasa? Que nosotros, ahora te doy la palabra, nosotros en Andalucía tenemos el programa Seneca. El vuestro, me parece, era no me acuerdo cómo se llamaba el vuestro. Pero bueno, tenemos el programa Seneca, que tenemos que poner nota numérica obligatoriamente a todos los niños y a todas las niñas en todas las asignaturas, trabajemos como trabajemos. Pues eso también lo vemos en asamblea. O sea, vemos qué es lo que hemos aprendido, qué es lo importante, evaluamos el proyecto, lo que hemos aprendido, y luego también de manera eso vamos traduciendo eso en las notas que vamos hacemos poniendo. Una evaluación narrativa, no hacemos una evaluación acreditativa de nada, sino una narración. Cómo estaba el niño o la niña en septiembre y cómo está en diciembre, cómo está en marzo y cómo está en julio. En el conocernos esa matriz que hacíamos, hemos hecho esa matriz, conocer a cada niño y cada niña. Narrativo, no una nota. La nota la lleva la administración, porque lo exige la administración, porque la administración lo único que hace es controlar. Pero la evaluación es una narración que la hacemos y se lo damos a los papás y se conversa con los papás y con las mamás, claro. Entonces, y por supuesto, hay también una evaluación de la metodología que utilizamos y una evaluación del profesorado, porque a veces los grandes problemas para no conseguir eso está en el propio profesorado y hay que evaluar al profesorado si realmente ha llevado a cabo lo que tiene que llevar a cabo y ha cumplido con su papel. Y los niños aprenden a evaluar también al profesor. Evaluarlo no significa coger el padrastro del dedo gordo del pie y sacárselo por los sesos. Eso no es evaluar. Evaluar es aprender. Y lo otro es examinación, que lo único que hace es establecer un ranking, lo que quiere el ministro de Educación y lo que quiere otro. Y en esa asamblea final, de las dudas que han ido surgiendo, que siempre surgen dudas nuevas, pues nos surge el nuevo proyecto. Entonces, el nuevo proyecto en el que nos vamos a embarcar todos y vamos a la nueva situación problemática. Por ahí tú querías decir algo. Sí, yo tenía una pregunta para ti, que es si en tu cole hay niños o niñas que suspendan, en el concepto clásico de tiene un 4, y luego una curiosidad para Miguel, y es si él aplica el proyecto Roma en sus clases de catedrático y si hay alumnos que suspenden en la universidad. Jamás. Y si suspenden, ¿por qué? Bien, empiezo por lo segundo, porque es lo que más. Mis alumnos construyen el conocimiento y la asignatura. Yo, si quieres, te mando mi diario. Mis estudiantes de máster van a empezar ahora y llevamos desde el día 5 de septiembre y hemos estado construyendo todo eso. Yo soy vivo ejemplo de lo que digo y todo lo que digo lo hago. Y mis estudiantes jamás suspenden. Y los estudiantes que se han suspendido yo lo he aprobado precisamente por la sinceridad. Mis estudiantes no suspenden nunca porque aprenden perfectamente lo que tienen que aprender y el procedimiento de construcción del conocimiento. Jamás hay un suspenso en mis clases, jamás. Si ustedes, los profesores de instituto y los profesores de primaria, este año no suspendieran a nadie, España se hundía. Háganlo. No suspendan a nadie en los institutos. El mayor boicot que ya vería lo que pasa. Por supuesto que yo estoy haciendo profesionales y los hago profesionales, pero sobre todo hago ciudadanos y ciudadanas. El estudiante universitario no solamente está para aprender una profesión, sino para ser una buena persona y un buen ciudadano y una buena ciudadana. Y mis estudiantes saben mucho y muy bien. ¿Está claro? Y cuando tú quieras, querido amigo, y si te apetece bien, te vienes a mis clases, ¿vale? Cuando tú quieras, te vienes a mis clases. Mis estudiantes construyen la asignatura, la construyen. Yo jamás he hecho un examen en los 44 años que soy profesor universitario. No. Jamás he hecho un examen, ni sé lo que es hacer un examen. Ahora bien, yo me conozco a mis 60 o mis 70 alumnos uno a uno, y vienen todos por mi despacho, y cuando me ven por la facultad nos hablamos, nos queremos y nos tocamos. Y claro, también discutimos y mucho. Yo discuto, no te lo puedes ni imaginar. Los asfixios. ¿A que os lo podéis imaginar? No, por supuesto que sí. No suspenden, ya te digo.
No. Los que suspenden en el cole, si hay alguno que suspenda, hay alguno que él mismo en la asamblea se suspende, dice, no he cumplido con mi responsabilidad, no he hecho lo que tenía que hacer, no he permitido que mi grupo aprendiera, se lo estaba impidiendo. Entonces, al final, normalmente siempre el grupo dice, bueno, pero como ya has aprendido que no lo tienes que hacer, pero ya no sé qué, entonces le van cambiando la nota, pero hay alguno que sí, de manera personal, dices que no he hecho lo que tenía que hacer, no he cumplido con la responsabilidad que tenía para con el grupo y para con la clase, entonces no tengo por qué aprender. Entonces siempre quedamos en, bueno, pues para el próximo proyecto ya sabes que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer, ¿no? Mira, quiero decir una cosa, porque he tenido varias anécdotas en mis años de profesor universitario. Como la metodología que utilizo en mi aula tiene que ser coherente con la evaluación, la metodología es democrática, la evaluación también es democrática. Y los criterios se establecen al principio y dicen, bueno, pues los criterios van a ser los siguientes. Primero, capacidad de análisis y síntesis. Vamos a leer un libro, cada uno de los componentes del grupo. Vamos a asistir a clases, vamos y van poniendo a ellos los criterios. Y a mí se me ha dado un caso de una persona que tenía una ideología muy conservadora, excesivamente conservadora, de tal manera que incluso en manifestaciones salía con un palo de esos que tienen para pegar. ¿Sabéis lo que esas personas que hay también, verdad? Y yo entré en una contradicción, porque claro, si los criterios estaban establecidos democráticamente, si yo sabía que aquella persona es un inmoral, pues yo entré en una situación muy tensa de decir, ¿cómo apruebo yo a este sinvergüenza? ¿Entienden ustedes lo que yo quiero decirles? Y lo pasé al departamento. Y yo les dije, señores, que sea el departamento el que tome la decisión. Yo no soy capaz de tomar la decisión porque democráticamente merece aprobar, éticamente no. Es un inmoral. ¿Cómo voy a aprobar yo? En educación no se puede ser, en nada se debe ser inmoral, pero en educación, ¿te imaginas? Y si me han dado situaciones de ese tipo en las que he tenido que pasar al departamento porque democráticamente tendrían que aprobar. Y luego éticamente pues no lo consideraba. Sí he tenido situaciones así, pero en la situación normal no. También he tenido situaciones de otro tipo. Gente que ha tomado mucha conciencia de que está trabajando en una privada o en algún sitio y ha tomado conciencia de que no debe seguir por ahí y ha dejado incluso el trabajo. Yo le he dicho, tú eres gilipollas, sigue en el trabajo. Otra cosa, lo importante es que tomes conciencia de esto. Pero ¿cómo vas a dejar el trabajo y tu familia? Pero estás gilipollas, ¿esto qué es? O sea, tomar conciencia no significa te tiras ahora al barranco. Claro que no, evidentemente. De todo he tenido, claro que sí. Pero por lo menos procuro ser coherente. Todo lo que yo he dicho aquí puede que a alguien le haya ofendido. Lo siento mucho, no quería ofender a nadie. Lo único que he querido decir es que en la vida tenemos que ser coherentes. Lo que decimos es porque lo hacemos. Y exíjanle, igual que a mí. Exíjanme si todo lo que yo he dicho aquí no lo he hecho como investigador. Y si no lo tengo escrito como investigador. Si no lo tengo escrito, no me crean a mí. Y si no quieren creerme, tampoco me crean. No pasa nada, que no me crean. Pero exíjanle a los que vengan aquí en público y hablar en público que se respalden todo lo que digan sus investigaciones y no en boquilla. ¿Me oyen? Y eso deben de exigirlo. Como yo le digo a mis estudiantes, que a otros profesores que le dicen otras cosas, es que se lo exijan. Oiga, usted ha dicho tal cosa, tráigame usted la investigación que ha hecho sobre esto, o investigaciones que hayan hecho otros. Bueno. Hemos terminado, creo que se nos ha acabado el tiempo, me parece, pero ¿no? yo ya digo que quiero daros las gracias. Si he ofendido a alguien, lo siento muchísimo. Yo me voy muy tranquilo y a las dos chicas o a las tres chicas que lo del TDAH, yo le pido, si quieren coger mi email, yo les voy a mandar lo que he escrito sobre eso y los libros eso, para poder seguir hablando y seguir conversando. Y nada más. Y darle las gracias de nuevo a Raquel y a Juan Manuel por la oportunidad. ¿Y a quién? Y Arnau. El ausente, sí, Arnau. Sí. Y Arnau y a todos vosotros por haber estado esta mañana aquí. Nada, y que ha sido un placer estar con vosotros esta mañana. Vale, o sea que vaya bien.